O sea, esa llamada de Dios ya desde el principio al sacerdocio. Y cuando a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y siempre decía, sacerdote. Fue la primera vocación mía que tuve. Bueno, yo nací el 31 de mayo de 1934. Y ya por mi nacimiento, esas misericordias de Dios, resulta que aquel año era la fiesta de Corpus. Dicen que muchos que nacen el día de Corpus después se hacen sacerdotes. Era la Virgen de las Escuelas Pías entonces, y era el 31 de mayo. De tal manera que yo cada año celebro 3 cumpleaños. El día de Corpus, el día de la Virgen de las Escuelas Pías y el 31 de mayo. Así que voy bien. Entonces, nací en Barcelona, allí en el centro de Barcelona, y mi primer recuerdo que tengo, uno de los primerísimos recuerdos que tengo, es que evidentemente ustedes saben que el 36 en España hubo la guerra incivil, llamamos nosotros, ¿no? Mi padre se salvó porque el verano del 36 cambió de casa. Y cuando iban a buscarle tantos para matarle, entonces la portera les decía que se había ido de vacaciones a Galicia. Y como mi padre era gallego, se lo creían y lo borraban. No habíamos ido absolutamente a Galicia, estábamos 100 metros de distancia a otra casa, pero se salvó por esto. Entonces, durante los primeros tiempos, tenían mis padres escondido en casa un sacerdote, porque en aquellos tiempos ser sacerdote significaba lo mataban inmediatamente, ¿no? Y mi primer recuerdo es muy curioso, porque los domingos este sacerdote decía misa en casa. Venían mis tíos, mis primos, etc., venía la familia para escuchar la misa. Y a nosotros los niños nos ponían fuera para que no estorbáramos en la galería y cerraban la ventana. Y yo tengo ese recuerdo de estar en la puerta, pendiente, queriendo estar dentro de la misa, mientras mis amiguitos y hermanos y tal estaban jugando. O sea, esa llamada de Dios ya desde el principio al sacerdocio. Y cuando a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Y siempre decía, sacerdote. Fue la primera vocación mía que tuve. Lo mío era sacerdote, o sea que... Y bueno, así como el Chinchachoma quería ser médico, yo era el sacerdote de la familia. Bueno, tuve un trauma de pequeñito, resumiendo un poco las cosas, cuando murió mi hermano mayor. Éramos prácticamente 8, o sea, el primer embarazo de mamá eran gemelos. Y tuvo la mala suerte que yendo un taxi por Barcelona, un coche se le echó encima al taxi, hubo un accidente de coche, pues entonces uno de los niños murió y el otro pues tuvieron que hacerlo salir porque era 7 mesino. Siempre fue un poquito enclenque y cosas de estas, ya se sabe, pero era mi hermano mayor. Íbamos a hacer la primera comunión los dos juntos, porque yo a los 5 años ya sabía todo el catecismo, yo me sabía todo esto, así que dijeron las monjas, pues puede hacer la comunión también con su hermano. Pero pocos días antes de la primera comunión murió. Y me acuerdo todavía, solo tengo un recuerdo muy claro, cuando mi madre llorando me vino a despertar. Tenía 5 añitos y me dijo, ha muerto tu hermano. Yo me eché a llorar, ¿no? Bueno, y claro, me dijeron, este año la comunión de hablar, porque estamos de duelo y tal. Así que yo me pasé todo un año esperando la primera comunión, con unas ganas tan impresionantes de la primera comunión, extraordinarias, ¿no? Y recuerdo perfectamente aquella primera comunión, primer encuentro con Jesús. Eso me marcó también para siempre. Mi padre había sido alumno de los Escolapios. Y cuando todos los que estábamos en las monjitas, en el infantil, acabamos el kinder, todos se fueron a los jesuitas, porque al lado de casa había un gran colegio de jesuitas.
Pero mi padre dijo, ni hablar, mis hijos van a los Escolapios, porque tenía un gran recuerdo de los Escolapios. A nosotros nos contaba anécdotas de cuando fue educado por los Escolapios. Por ejemplo, él estaba interno en Celanova, en un colegio de Celanova, y el padre rector se lo llevaba como monaguillo para ayudarle la misa en el convento de las monjas. Mi padre era adolescente, allí en el internado no tenía ninguna chica, y la única chica que tenía un poco era la que ayudaba a la sacristana de las monjas. Y bueno, preguntó cómo se llamaba y se enteró que se llamaba Eunomia. Entonces, ni corto ni perezoso, le hizo una poesía, Eunomia, y se la dejó debajo del alba cuando se desvistió el sacerdote. Pero aquella Eunomia debía ser que de manera que lo primero que hizo fue ir a la madre sacristana diciendo, madre, mire que he encontrado. La madre sacristana se fue a la madre superiora, madre, mira que he encontrado. La madre superiora se fue al padre rector de los Escolapios, padre, mire que hemos encontrado. Al día siguiente en la clase el padre rector empieza, que salga el Deutero Eunomio. Todos los alumnos, el Deutero Eunomio. Bueno, a la tercera vez ya mi padre estaba que se derretía y le llamó, venga aquí. Fue mi padre y le dijo, ¿usted ha escrito esto? Dice, sí. Dice, pues me maravillo de usted porque mi alumno, este verso está cojo, le falta una sílaba. Mi padre, ¿no? Y siempre tenía un recuerdo extraordinario de los Escolapios. Entonces fuimos a los Escolapios y mira por dónde hemos salido dos Escolapios, el Chincha Choma y yo. Yo quise entrar Escolapio a los 12 años, porque en mi vida había sido siempre sacerdote. Pero a mi padre se les pareció que era demasiado pequeño. Fueron al padre rector, ¿qué hacemos con mi hijo? Porque quiere irse. Y el padre rector dice, mire, como es una buena familia, mejor que termine la prepa, y cuando acabe la prepa, si continúa pensando lo mismo, entonces se irá. Bueno, yo estuve toda la prepa pidiéndole a Dios que pudiera entrar, y cuando acabé la prepa, evidentemente le dije a mis padres, bueno, ya he terminado, ahora me voy. Y me fui entonces al noviciado, ¿no? Hice el noviciado y estando en el juniораto, allí en España, pasó el padre general, y después me dice el padre maestro, te envían a Roma. Y yo dije, yo a Roma no puedo, yo no. Dice el padre maestro, o eres un santo o eres un sabio. Y dije, yo santo no soy, pues sabio, a Roma. Entonces fui a Roma, allí en Roma he estudiado en la Gregoriana, soy doctor en teología. Yo entré en la orden a los 17 años, al acabar la prepa, y estuve, pues debía tener 19, entonces cuando me marcharon a Roma. Entonces me ordené sacerdote el 58, tenía entonces 23 años, tuvieron que dispensar un poco la edad todavía para poderme ordenar, y la providencia de Dios, cuando llegaron los 50 años de sacerdocio, Dios quiso que volviera a Roma, que estuviera en Roma, así que pude celebrar mis 50 años de sacerdocio en el mismo sitio donde me ordené. Ya mi ordenación fue impresionante realmente, y bueno, que se puede recordar, allí lloraba toda la iglesia y lloraba también yo. Sí, son momentos únicos, ¿no? Entonces, después de terminada la tesis, después del 58 hice la tesis doctoral y el 59 ya me enviaron entonces a España a un colegio. Tuve una sección que eran 80 jóvenes de 15 y 16 años. Nos hicimos íntimos amigos, todavía continuamos todos amigos. El año pasado celebraron los 50 años de haber salido del colegio y quisieron absolutamente que yo estuviera con ellos, porque si no la fiesta no era lo mismo, ¿no? Pero a los 2 años, cuando yo estaba en plenas vacaciones con ellos, en una reunión con ellos en vacaciones y tal, estábamos pasando la mar de bien, me llega un telegrama de Roma. Vente enseguida a Roma que te he hecho secretario general.
vaya, me vuelvo a Roma y claro, tenía entonces 27 años y metido en un despacho a mi edad y con la experiencia que había tenido ya con los chavales y todo esto. Un chaval me escribió: padre, Dios sabrá por qué ha hecho esto, pero yo no. Y yo le contesté: mira, Miguel, para hacerte bien a ti, Dios no necesita mi acción, me necesita mi sí. Es posible que te dé más, te ayude más estando aquí detrás de papeles que estando trabajando contigo. Y me contestó: gracias, padre, lo he entendido. Entonces estuve 6 años de secretario general. Me di cuenta que el padre general, que era anciano ya, padre Tomek, un grandísimo general, pero necesitaba una ayuda. Yo contento de poderle ayudar esos 6 años. De todas maneras, no perdí el contacto con la juventud porque creé un club de chavales del barrio y después, cuando salían de clase y tal, venían a jugar allí. Estábamos los domingos, teníamos la misa y después les llevaba a jugar a fútbol. En fin, tuve una reacción siempre escolapia en ese sentido. A los 6 años yo pensaba ya volverme a un colegio. Ya saben lo que pasó con Jacob. Estuvo 7 años trabajando por Raquel y cuando terminó los 7 años le dieron la lía. Entonces, a los 6 años hubo el capítulo general y apenas hicieron al nuevo general, yo fui a decirle: padre, que yo haya sido 6 años secretario general no significa que yo quiera hacer carrera ni cosas de estas. Yo soy el hombre más feliz del mundo si me envían a un colegio. Pero me dijo: no, te necesito, había pensado para ti que... Total, que me nombraron procurador general, es decir, encargado de los negocios con la Santa Sede de la Orden. 6 años más de procurador general. Y los 2 últimos años, como el padre general renunció, con gran sorpresa mía, me nombraron asistente general también. Así que bueno, yo de la curia estaba ya hasta aquí. Y el año 73, menos mal, ya nos dieron salir de allí. A mí me enviaron un año a Campi Salentina, donde murió San Pompilio, y fui director de internos. Tenía un pequeño problema, es decir, después de 12 años sin contacto con las clases y tal, pero el carisma es esto. Desde el primer día, todo funcionó maravillosamente con aquellos chicos y tal. Al cabo de un año me llamaron de mi provincia, que soy de Cataluña, y me nombraron director de un colegio y rector de la comunidad, del colegio de Calella. Allí estuve 5 años, a los 5 años me llevaron al colegio de Sarriá, pues de allí me enviaron a Vilanova y la Geltrú. Vilanova fue, por otra parte, el colegio, ¿no? Era también rector de la comunidad, pero para mí fue la experiencia de vida parroquial, porque teníamos una parroquia donde hacíamos... Y entonces fue una experiencia muy rica, muy bonita, ¿no? Estuve allí 6 años y después me enviaron ya a Barcelona, porque el secretario provincial se estaba muriendo prácticamente, y fui a hacer de secretario provincial. Fui rector de la comunidad de San Antón y profesor allí en San Antón, evidentemente. Hasta el 2003. El 2003, el nuevo padre general, el padre Lecea, me dijo: te necesito para Roma. Y yo le contesté: padre general, yo en la vida religiosa siempre hago lo que me da la gana. Me dijo: ¿cómo es eso? Le dije: siempre me da la gana de hacer lo que me mandan. Y entonces, ¿a Roma? Pues a Roma. Y desde entonces estoy ahí en Roma. Fui rector de la comunidad de San Pantaleón, rector de la iglesia de San Pantaleón, encargado del santuario y historiador de la orden. Entonces yo publico una revista científica que es Archivum, Scholarum Piarum, salen 2 números cada año, y cuando vino un nuevo general ahora, el padre Pedro, entonces yo le dije: padre, si por sus planes o lo que sea prefiere que yo renuncie al rectorado, yo renuncio porque no tengo ningún interés. Me vino a ver: ¿está dispuesto a continuar? Sí. ¿Está dispuesto a renunciar? Sí.
Bueno, trataron, dijeron, mejor que renuncies, renuncié. O sea, actualmente ya no soy rector de la comunidad, sino simplemente historiador y encargado del santuario. Pues, ser historiador significa, por una parte, investigar. O sea, yo estoy dedicándome a investigar, por ejemplo, entre las cosas que he investigado y que me parecieron que tenía que hacerse, hay 6 volúmenes interesantísimos de noticias del tiempo del fundador. Se llaman Notizie, de un padre llamado Padre Caputi, ¿no? Noticias storiche se llaman, del Padre Caputi. Me costó 6 años pasarlo del manuscrito al ordenador. Una letra muy mala muchas veces, etc. Y lo estoy publicando y tiene un interés muy grande. Y entonces esto fue una de las investigaciones que me llevó más tiempo. Publicar un documento interesantísimo, si uno coge el DENES, ¿no? el diccionario de la enciclopedia Escolapia, y lee esto, Padre Caputi, el padre Severino Giner dice, tiene esas noticias históricas muy interesantes, qué lástima que nadie se haya atrevido todavía a pasarlas. Yo a mí esos retos no he pasado, pero me parecía que era impresionante. Por otra parte, había una cosa que se había parado, que era muy importante para la historia de la Escuela Pía. El padre Shanta, que realmente ha sido el gran investigador nuestro, empezó la historia de los generales. Porque para poder hacer la historia de la Escuela Pía, había que hacer la historia de los generales primero. Pero el pobre padre Shanta se nos murió. Estaba en el general 22. Ahora hay 46 generales. Entonces yo me propuse también continuar los generales. Y me he puesto a continuar los generales. Bueno, ya estoy, siempre va saliendo en cada... Desde el 2003 se han ido publicando generales y Caputi, además de otras cosas y artículos que vienen por todas partes y tal, ¿no? Y por otra parte, pues estoy allí, el contacto que tengo con la juventud es cuando vienen colegios de España o de Italia, etcétera, a visitar las reliquias de San José de Calasanz. Y entonces disfrutan ellos y disfruto yo. La historia de la Escuela Pía realmente es de una claridad que si no fuera obra de Dios habría desaparecido hace tiempo. Primero, los escolapios éramos los pobres de la Madre de Dios, nos dedicábamos a escuelas gratuitas para que todo el mundo pudiera venir a nuestras escuelas. ¿Esto qué significa? Socialmente, humanamente, que no hay medios de expandir, ¿no? Nos lo pedían las fundaciones, etc. O sea, nos quedamos en Europa, haciendo una gran obra de educación. Donde estuvimos y dejamos de estar, todavía se acuerdan de nosotros. Hay veces que vienen peregrinaciones, hace casi 100 años o que ya no estamos allí, pero vienen porque tienen el recuerdo extraordinario de los escolapios. Entonces, ¿qué pasó en Europa? En Europa vino la Revolución Francesa, vino Napoleón, dominó toda Europa, o sea, fue terrible, robó todo, Napoleón, hasta las reliquias de San José de Calasanz, que tenían el corazón y la lengua, saben que se llevó el metal, los dejó las reliquias allí. Es impresionante lo que hizo Napoleón. Y después de Napoleón, cuando se estaban volviendo otra vez, imagínense, por ejemplo, que en tiempos de Napoleón y la República Romana entonces, en la provincia romana se perdieron más de 100 religiosos, porque los expulsaron a los que no eran romanos. Fue tremendo, ¿no? Y cuando acabaron con esto, por otra parte, en España estaba todo el siglo XIX de revoluciones liberales y conservadores. Bueno, fue tremendo también. Fue un motivo por lo cual muchos huyeron de España y se vinieron a América, por desgracia, sin ningún aspecto jurídico. Y aquí en América hicieron lo que conocían, fundar. Por ejemplo, es curiosísimo, en Uruguay, que ahora nosotros no estamos, todo el sistema educativo de Uruguay lo hizo un escolapio y tiene en Montevideo una calle dedicada a él.
a pesar de que eran tiempos de anticlericalismo y todo esto. Bueno, finalmente, en 1857, cuando en Europa estaba la cosa bastante mal, la única provincia que iba fuerte y que crecía, etcétera, fue Hungría. Hungría tenía gran fuerza. Estaban todos separados. Los gobiernos separaron las órdenes de la obediencia de Roma. O sea, no podíamos comunicarnos entre las provincias, cada una. La única cosa que nos comunicábamos y nos sentíamos hermanos eran los difuntos, para que rezáramos todos por los difuntos, pero no se podía influir en nada. En Polonia, que hubo las 3 divisiones de Polonia, ¿no?, llegaron a ser solamente quedar 2 ancianitos. Bien, o sea, la destrucción era 1857, San Antonio María Claret, que nos conocía de Barcelona, lo hicieron arzobispo de La Habana. La grandeza de la Escuela Pía. A mí, cuando me dicen que explique la historia de la Escuela Pía, digo que la grandeza de la Escuela Pía, hemos tenido historiadores, científicos, biblistas, mucha gente, pero la grandeza de la Escuela Pía es el escolapio desconocido, el que sin hacer ruido en su clase educa generaciones y generaciones de hombres para el bien, ¿no? Esta es la grandeza de la Escuela Pía. Y de escolapios desconocidos ha habido muchos. Uno se podría preguntar, ¿por qué tienen tan pocos santos? La respuesta es muy sencilla, porque somos pobres, y hacer un santo cuesta un riñón. Pero gracias a Dios, yo que soy historiador y estoy haciendo, por ejemplo, ahora la lista de todos los escolapios que han existido, ¿cuántos escolapios ponen al final? Murió en olor de santidad. ¿Cuántos? Todos esos hubieran sido santos si hubiéramos tenido medios o lo que sea, ¿no? Pero nosotros nos contentamos con el escolapio desconocido. Realmente, yo puedo decir que he tenido que dar cursos, ¿no?, sobre San José de Calasanz y sobre historia de la Orden. Cuando uno mira cuántos somos y lo que hacemos, uno queda admirado. Parece imposible que hagamos tantas cosas los que somos. Cuando Calasanz funda, a los pequeños no se ocupaba nadie. Y cuando Calasanz va a los jesuitas del Colegio Romano, la universidad allí de Roma, y les pide que atiendan a esos pequeños, ellos dicen, nosotros somos universidad, ¿no? Y entonces nosotros, el escolapio desconocido, se ha dedicado precisamente a los pequeños. Calasanz empieza con los niños de 6 años, entonces, y les hace crecer, etc. O sea que los escolapios, en ese sentido, hemos sido siempre fieles a los colegios. Y los colegios es porque Calasanz tiene la intuición clarísima que la relación que hay entre un maestro y un alumno es única. Ninguna otra relación se hace tan profunda. O sea, el alumno conoce muy bien al maestro y el maestro conoce muy bien al alumno. Ni catequesis, ni otras cosas, ni otras relaciones, ni oratorios y tal, llegan a esta realmente encuentro de 2 personalidades, ¿no?, que son el maestro y el alumno. Y es por eso que las escuelas pías siempre han sido escuelas, se han dedicado sobre todo a esto. Hoy día, dada la situación, por una parte social, dada por otra parte la implicación de los gobiernos, dada realmente tanto, cada vez se está tendiendo más a ocuparnos de la educación informal. Porque evidentemente luchar contra el gobierno en cuestiones así de educación es muy difícil muchas veces. Y por ejemplo, uno de los ejemplos de educación informal son precisamente los hogares Providencia o los hogares para niños de la calle, ¿no? Cuando uno ve que el Espíritu Santo va llevando la humanidad poco a poco, ¿no?, según sus planes, no tiene prisa Dios, es apasionante que estamos en el siglo XXI, que se podría llamar el siglo de los derechos humanos. Hemos ido evolucionando desde un desprecio total del hombre, ¿no?, la esclavitud y cosas de estas, a llegar realmente a exigir los derechos humanos.
y salen gente a protestar a las calles porque quieren sus derechos, ¿no? Y realmente es impresionante. Hoy día el alumno tiene sus derechos. Antiguamente, pues no, la letra con sangre entra, ¿no? Y el pobre niño tenía que aguantarse, porque si se quejaba era peor. Y entonces, claro, evidentemente la relación maestro-alumno tiene que ser hoy día mucho más llena de respeto y de amor, de interés. Eso es lo importante para ser maestro, que lo que interese sea el alumno, no seas tú. Yo tengo muy claro que Dios nos ha hecho imagen suya y Dios es amor. La auténtica realización del hombre es renunciar a sí mismo para llenarse de amor. Lo que impide el amor es el egoísmo. Y cuando nos demos cuenta de esto, realmente los hombres entonces empezaremos a preocuparnos más de los demás que de nosotros mismos, que es lo que hizo el Chinchachoma. Yo tuve una primera experiencia cuando recién salido, ¿no? Allí tenía una clase de literatura. En aquellos tiempos teníamos que dar notas cada semana, en el colegio donde yo estaba. Eran niños internos de 10 años. Pregunto a un niño, no me contesta nada. Al día siguiente le vuelvo a preguntar, no me contesta nada. Al día siguiente le vuelvo a preguntar, no me contesta nada. Y yo, novato, pensé enseguida, puedes hacer dos cosas. Decir, no me quieres estudiar, te suspendo y ya te arreglarás tú. O interesarme por él. Y al día siguiente le dije, oye, ¿estás enfermo? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algo contra mí? Dice, no, padre. Digo, es que te he preguntado 3 días para no ponerte mala nota, no me has contestado nada. Mira, esta semana no te pondré nota porque no quiero ponerte una mala nota, pero si tienes algo... No, padre, no. Desde entonces aquel niño me sacó 10 cada semana. Yo me di cuenta entonces, si hubiera pensado en mí, estropeaba un chico para todo el curso. Al pensar en él, interesarme por él, simplemente salvé un chico para todo el curso. Cuando volví un día de Roma, que aquellos niños tenían ya 16, 17 años, me vio desde lejos, ¡padre! Se vino corriendo a saludarme. Porque es esto, encontrar la preocupación por el otro. O sea, tú no cuentas nada, no vale la pena. Entonces estás así. Un día estaba muy nervioso un chico porque tenía exámenes y pinchaba al de adelante, pinchaba al de atrás, pinchaba al de al lado. Le llamé, estás muy nervioso ahí, ¿verdad? Dice, sí. Pues mira, si continúas pinchando a los compañeros voy a tener que ponerte un castigo. Así que bájate al patio, da 3 vueltas corriendo y vuelve. Sí, sí. Bajó, dio otras vueltas, volvió. Se sentó tranquilo y tranquilo. Al final de curso, me dedicó una fotografía suya diciéndome, padre, por el mejor padre que he tenido. Simplemente porque aquel día se sintió comprendido. Es tan fácil decir, te portas mal, castigo. Por favor, ¿por qué te portas mal?